tenemos una gran cantidad de fármacos que ofrecer a los pacientes con tumores neuroendocrinos que han dado metástasis, que actúan de una manera distinta. Tenemos inhibidores de mTOR, tenemos análogos de la somatostatina, tenemos quimioterapia, tenemos antiangiogénicos, tenemos radionúclidos, es increíble, pero desafortunadamente ni un solo predictor de respuesta, ni un solo biomarcador que nos ayude a seleccionar cuáles de estos tratamientos es el mejor para cada paciente. Sin duda es el reto que tenemos que afrontar en el futuro. Cuanto antes diagnostiquemos a los pacientes de cáncer de próstata, mayor va a ser la tasa de curaciones que vamos a tener. Disponemos de radioterapia, disponemos de cirugía y ambas técnicas alcanzan tasas de curaciones por encima del 90% si logramos detectar el tumor a tiempo. Con lo cual, las campañas de detección precoz del cáncer de próstata basadas en el análisis de sangre, en el PSA, son muy útiles y están ahorrando una gran cantidad de muertes por este tumor. El estudio Premier es un estudio que lideramos desde el Grupo Español, tuve la suerte de ser el investigador principal del estudio, y en el cual tratamos a pacientes con cáncer de próstata metastásico con un fármaco llamado enzalutamida, que es uno de los antiandrógenos que tenemos para el control del crecimiento de este tumor. Y lo que vimos era que la tasa de respuestas, la eficacia del fármaco y la seguridad era la misma que en el estudio de registro, y lo más importante, nos centramos en intentar encontrar marcadores de respuesta y predictores de eficacia de la enzalutamida. Y los encontramos. Tenemos que aquellos pacientes que tienen en su sangre un mayor número de copias del gen del receptor androgénico, aquellos pacientes que tienen un mayor número de células tumorales circulantes son aquellos pacientes que peor van a responder al tratamiento con enzalutamida, y quizás sugeriría que tratamientos más no diría que activos, pero sí más agresivos, como puede ser la quimioterapia, quizá fuesen más eficaces en estos pacientes. El tumor de próstata es un tumor muy heterogéneo, que si no lo logramos curar en etapas avanzadas, pues desafortunadamente debido a la edad de los pacientes, que suele ser una edad alta, debido a las comorbilidades que asocian estos pacientes de edad alta, pues desafortunadamente no podemos utilizar en muchos de ellos las terapias más eficaces que tenemos por el coste en toxicidad. Estoy hablando, por ejemplo, de la quimioterapia. Entonces, es importante desarrollar predictores de respuesta a fármacos hormonales, a agentes quimioterápicos, por un lado, y por otro lado es muy importante el seguir avanzando en encontrar nuevos mecanismos de acción que nos ayuden a aumentar el tipo de alternativas de tratamiento que tenemos para los pacientes. El estudio de Utreneo es un estudio igual promovido por investigador. En este caso he tenido la suerte de contar con una beca de un laboratorio farmacéutico y de la colaboración con la Fundación CRIS, que me ha dado el soporte para poder hacerlo. El estudio de Utreneo es el primer estudio en el mundo en seleccionar pacientes de una manera prospectiva de acuerdo a una firma de genes relacionados con el sistema inmune. El estudio de Utreneo es un estudio en el que damos o quimioterapia, que sería el tratamiento estándar, o inmunoterapia a pacientes con un tumor de vejiga localmente avanzado antes de la cirugía. De tal manera que nuestro objetivo es intentar reducir el tamaño del tumor para hacer más sencilla la cirugía posterior y aumentar la supervivencia. Es decir, que el paciente tenga menos secuelas locales de la cirugía y alcanzar la curación de esos pacientes. La quimioterapia conlleva mucha toxicidad y conlleva riesgos en la cirugía posterior. La inmunoterapia lleva mucha menos toxicidad, muchos menos riesgos en la cirugía. E intentamos seleccionar qué pacientes son los que mejor van a responder a esa inmunoterapia. El tratamiento del cáncer en el año 2019 no puede estar basado en una única especialidad, en un único colega. Es imposible. La colaboración no solamente de médicos y cirujanos, en este caso urólogos, sino también radiólogos, patólogos, biólogos moleculares, paliativistas en otras etapas de la enfermedad es esencial para lograr no solamente la mayor supervivencia de los pacientes, sino para lograr la mayor calidad de vida de los pacientes a lo largo de la historia de la enfermedad. La inmunoterapia es probablemente lo más prometedor que tenemos ahora mismo en el mundo de la oncología médica. ¿Por qué? Porque somos capaces de, en algunos pacientes, lograr, si no la curación, sí desde luego unas supervivencias a muy largo plazo. Y cuando digo muy largo plazo, hablo de muchos años, 5, 6, 8, 10 años, en tumores que antes, pues desafortunadamente, en 2, 3 años ya no teníamos paciente, ¿no? Eso es lo que consigue. Pero hay que manejar las expectativas.
La inmunoterapia no funciona en todos los pacientes. Es más, la inmunoterapia funciona en un grupo reducido de pacientes, que no va más allá del 15, 20, 30, incluso 40%. Es difícil que vaya más allá de esas cifras, ¿no? ¿Cuál es nuestro reto? Aumentar esa barra, aumentar ese nivel de eficacia, aumentar el porcentaje de pacientes que se benefician de estos fármacos. ¿Cómo estamos intentando afrontar este reto? Mediante dos maneras. Primero, seleccionando qué pacientes cuentan con un sistema inmune sensible a este tipo de fármacos. Y fíjese que hablo de sistema inmune, no de tumor. Probablemente la clave de todo esto está en el sistema inmune de los pacientes, que sean sensibles o no a la estimulación externa por estos agentes inmunoterápicos. Y segundo, se está trabajando en combinaciones de fármacos inmunoterápicos o de inmunoterapia con otros tipos de medicaciones, de tal manera que logremos aumentar esa barra de actividad para que un mayor porcentaje de pacientes se beneficien. El cáncer de riñón ha supuesto una revolución. En la última década tenemos nuevos fármacos diferentes, numerosos, que han cambiado la historia natural de la enfermedad. Hace 15 años la mediana de supervivencia de estos pacientes era, en cifras redondas, 1 año. Con las nuevas terapias llegamos a los 2 años, si las secuenciamos fácilmente podemos alcanzar 2 años y medio, 3 años, y ahora se acaba de incorporar la oleada de la inmunoterapia al mundo del cáncer de riñón. Aquellos pacientes que responden a la inmunoterapia, se calcula que aproximadamente 2 de cada 3 están no vivos, sino sin progresar del tumor tras 2 años y medio de tratamiento. Entonces, fíjese cómo hemos cambiado dramáticamente la historia de esta enfermedad.